RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal, que les acompaña como cada jueves con su punto de vista siempre certero. ¿Cómo estás, Fernando? Mi estimado Ángel, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Aquí encantado de recibirte como siempre. Y yo más contento de estar aquí contigo y con tu cada vez más amplio y siempre inteligente auditorio. Muchas gracias. ¿Qué vamos a platicar hoy? Mira, Ángel, estamos viviendo tiempos complicados desde hace muchos años en México. No tiene que ver con esta administración, porque luego acabamos dándole plazos sexenales a las cosas, ¿no? Y perdemos de vista, bueno, pues que hay problemas añejos que venimos arrastrando hace mucho tiempo, que se pueden complicar o que se vienen complicando, ¿no? Vemos el tema de los migrantes, la lamentable situación que prevalece respecto a las personas que cruzan por México para llegar a Estados Unidos. Uh-huh. Ahora con este terrible acontecimiento del incendio del albergue en Ciudad Juárez, ¿no? Vemos una inoperatividad legislativa, ¿no? Escuchar al secretario de Gobernación decir que en su experiencia como legislador, pues él no cree que se pueda nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, es lamentable, es una falta de efectividad del gobierno y de operatividad legislativa, ¿no? Ni el gobierno opera en el Congreso, ni el Congreso tiene los mecanismos para sacar adelante sus responsabilidades, porque no es una graciosa concesión del gobierno, claro, del Congreso, andar haciendo estas designaciones, están en la Constitución. Uh-huh. Pero además hay una gran apatía para que eso se resuelva, porque seamos honestos, si desde ahí quisieran que esto caminara, pues van a operar y van a mover para que esto camine. El tema es que no les interesa porque no es una prioridad para ellos. Exacto. Ahora vemos el tema de la sentencia de la Corte Interamericana, que básicamente lo que nos dijo es, oye, México, tú violas las normas de las convenciones internacionales de derechos humanos, sí, manteniendo el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Vemos en este caso de Reyes Alpizar y del señor García que puedes en este país estar 17 años esperando una sentencia. Fíjate nada más. ¿No? Lo que es realmente abominable desde el punto de vista de la justicia. Y vemos una serie de inconsistencias en la vida pública de México, Ángel. Insisto, y no hay responsabilidad de la actual administración sin duda, ¿no? Pero también es una cuestión que venimos arrastrando. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la causa raíz de todo esto? O sea, ¿en qué momento hemos perdido la brújula de tal manera que nos hemos perdido en tantas cuestiones, ¿no? Claro. Que nos hemos perdido, pues tenemos un gobierno improvisado, no hay servicio civil de carrera, tenemos un Congreso inoperante y conflictuado, siempre el legislativo, y lo hemos dicho aquí, Ángel, es una arena política por excelencia, pero ha perdido la operatividad elemental que debería tener. Vemos ocurrencias en los gobiernos estatales y al final vemos decisiones caprichosas. ¿En dónde está la causa raíz de esto? Y nos tenemos que remontar al origen del régimen político contemporáneo en nuestro país. Uh-huh. Y para eso, Ángel, vamos a acudir a Daniel Cosío Villegas, claro, que fue el fundador del Colegio de México, el padre de la ciencia política en este país. Y él decía de manera muy sencilla, los dos cimientos del sistema político mexicano son un presidente fuerte y un partido hegemónico. Uh-huh. Hoy lo tenemos. Hoy tenemos otra vez esas características, claro. El problema es que en un mundo en el que las reglas democráticas aplicaban únicamente a lo electoral y eran manipulables, hoy el concepto de democracia va mucho más allá de lo electoral, va mucho más allá del voto, ¿no? Hay gobiernos democráticos, hay decisiones democráticas, hay una serie de cuestiones que exigen la participación de todos en el ejercicio de la función pública, no solo en las elecciones. En México, Ángel, tenemos ese presidente que ganó con un 54% y tenemos un partido de alguna manera hegemónico, uh-huh, pues es mayoría parlamentaria, tiene más de 2/3 partes de los gobiernos estatales, eso. El presupuesto. Y de los congresos, exacto, locales también, ¿eh? El presupuesto que se les asigna. Yo que sí le podemos poner la palomita de partido hegemónico. Y si me permites, no único, pero sí hegemónico. Y si me permites, la fortaleza del presidente aquí también tiene bemoles, porque los presidentes de las épocas priistas tenían esa fortaleza emanada de su propio partido y de cómo podían haber ido negociando con otras, con las centrales obreras, las campesinas, y cómo podían ir moviendo todo eso.
En el caso de Andrés Manuel López Obrador, tiene una fortaleza por sí mismo. Ha venido construyendo a lo largo de los años una fortaleza y un aura de honestidad, hay que decirlo también, que permea muy bien en ciertos sectores de la población, y eso le da, él es el hombre fuerte que creó al partido, no al revés como pasaba antes, un partido que creó a un hombre fuerte. Cierto, el PRI finalmente era una diáspora social y después quizá lo dejó de ser, aunque seguía diciendo que lo era. Claro. Pero hoy el movimiento de la 4T es Andrés Manuel Así López es. Obrador. Eso tienes toda la razón, es un liderazgo en vida muy evidente, ¿no? ¿Qué genera esto, Ángel? Cuando tú gobiernas a través de la presidencia y del partido, acabas confundiendo ambos escenarios y acabas perdiendo la vocación democrática. Sí. Vemos gobiernos caprichosos, sin duda, ¿no? Que todos estos problemas que estábamos platicando son secundarios. Hoy lo importante es el capricho del presidente en quitarle al Tribunal Electoral la facultad de tomar en cuenta para resolver en las sentencias de los juicios político-electorales, de los derechos de los ciudadanos, Claro. cuestiones de género, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque una sentencia así, hace muchos años, le quitó 2 candidatos y él sigue enojado. Pero el problema no es el problema es por qué un presidente puede actuar de esa manera. O sea, por qué el sistema político le permite gobernar a capricho. Claro. Porque mira, tenemos elecciones competidas en México, sin duda. Hemos transitado elecciones competidas. Se supone que una elección competida debería llevar a gobiernos compartidos. Y esa regla no la hemos seguido. Es cierto. Las elecciones competidas nos llevan a volados electorales el día de la elección, donde si yo te gané con .7 de la elección, ¿qué ha pasado? Te hago totalmente a un lado. Y entonces, en lugar de gobiernos compartidos, tenemos gobiernos revanchistas, en los que los antecesores terminan juidos, como dicen, Sí. o en la cárcel, Sí. y nada más habría que ver dónde están todos los expresidentes mexicanos en vida. Claro. Andan fuera, ¿no? No hay uno que vive en este país. Andan fuera. Ahí está. Entonces vemos esta vocación de revanchismo, echarle la culpa al pasado, la improvisación. En México la improvisación seccional y cada 3 años en el caso de los municipios, de los funcionarios, nos ha quitado una curva de aprendizaje en políticas públicas, Ángel, que hoy podría tener 25, 30, 20 años en distintos lugares del país. No la tenemos. Vamos improvisando funcionarios. ¿Por qué? Porque el criterio para gobernar es político, viene del partido. Y el criterio para administrar el partido viene del gobierno. Pues ahí vemos a Mario Delgado, que es el partido. Ya le dijeron que él siempre no, es que yo quiero que se quede, ¿no? Oye, pero es que los estatutos dicen, no, pero está jalando. Claro. Quiero que se quede. Entonces, esta confusión de gobierno y política electoral creo que ha dañado muchísimo al país. Y la han aplicado todos los que han gobernado, el PRI en su momento, el PAN en su momento y ahora Morena, ¿no? Y es bien curioso, como tú comentabas hace un rato, que aquí fuera del aire, que el día de hoy un movimiento que es la 4T, que es Morena, que se oponía férreamente cuando fue PRD y después... Cuando eran oposición, los que integran ese movimiento se oponían hoy férreamente a este término de la vida interna de los partidos. Claro. No, que haya una ley de partidos, que se regule a los partidos. y que podamos los abusos. fiscalizarlos, ¿no? Hoy y ahora que hoy están que soy ahí el ya partido no quieren. hegemónico, ya no me gusta ni siquiera que el tribunal resuelva sobre la legalidad en ciertos aspectos de la vida de los partidos. Es que es mi partido y es que es mi vida interna. Pues sí, muñeco, nomás que, ¿qué crees? Te lo estoy pagando yo, todos los ciudadanos les pagamos a ustedes por hacer lo que hacen. Exacto. Y el problema al final es ese, Ángel, que el vehículo de la política mexicana sigue siendo un vehículo que se construyó en los 60s y los 70s. Sí. No obstante que la carrocería se la cambiemos y la modernicemos y digamos que ahora todos somos muy modernos en la organización de los partidos y que le damos cabida a todos y demás, podremos seguir cambiando de partido político, pero hasta que no logremos reformar ese modelo que se basa todavía en un presidente fuerte, que es un gran tlatoani, que tiene facultades no solo legales, sino metalegales que van mucho más allá. Esa es la bronca. Exacto. Y un partido hegemónico, o sea, ¿cómo le hago para ser eficiente como presidente? Pues tengo que tener un partidazo.
Entonces hay que meterle dinero, hay que meterle a los programas sociales, hay que meterle a la publicidad, hay que meterle a todo porque necesito el partido fuerte para poder gobernar. Oye, pero era lo que criticabas el día de ayer. Bueno, pero es que nosotros somos distintos, entonces con nosotros sí se vale. Claro, ¿no? Vamos a justificarnos, Sí, ¿no? o sea, aquí hubo una irresponsabilidad del encargado de Institución Nacional de Migración. Híjole. Pero es una buena persona. Pero además es si mi no cuate. Pero si no eres buena persona, entonces ahí está Sí, la ley. claro. Y sí vemos ese juarismo de a los enemigos justicia, a los amigos justicia y gracia. Así es, así están las cosas y pues, lamentablemente así lo vemos. Y el ejemplo más claro lo acabas de dar tú. El señor Garduño, pues tendría una responsabilidad y una importante responsabilidad en todo esto. Ya lo dijo ahí la Fiscalía General de la República, pero pues es mi cuate. Ha andado conmigo caminando muchos kilómetros desde hace muchos años, ni modo que lo corra así nomás. Mejor le pongo las cosas para que él solito entienda el mensaje que desde acá le mando de pues ya mejor por dignidad renuncia. Claro, ¿no? le ayudo con una carpeta de investigación. Mire, vamos, me da mucho miedo, presidente, que el día que usted se vaya se me vayan a venir encima por esto. No te preocupes, vamos integrando una carpeta ¿Ahorita? que se investigue, que se resuelva que tú tuviste una responsabilidad no directa. Ajá. Y entonces Y con eso no te pueden garantizo, volver claro, a juzgar por pues el mismo, esta por carpeta los ya se mismos abrió y hechos, entonces ¿no? en lo que andamos perdiendo el tiempo disque investigando, pues mira, tú estás a salvo, pero ya te vas de aquí cobijadito, ¿no? O sea, no te puedo correr porque somos cuates, pero pues ya tú elegantemente presenta tu renuncia o te separas del cargo en lo que se llevan a cabo las investigaciones, mismas que pueden ser esquina con nunca más. Y exculpatorias al final, Claro. ¿no? Con un interés, una De todo intención evidentemente exculpatoria, ¿no? Pues qué bien. Y ahí están, mira. Y mientras tanto, hay familias que están llorando hoy en sus casas por esta irresponsabilidad compartida de tantas cabezas, de tanta gente que pues han enlutado muchos hogares en Centroamérica y peor tantito, ahora mismo hay otros tantos, revisaba yo la información, hay 8 personas que nadie sabe quiénes son, que suponen que son venezolanos y entonces qué horrorosa circunstancia, sales del infierno en Venezuela, atraviesas otro infierno en Centroamérica, atraviesas el infierno que implica hoy para un migrante pasar el territorio mexicano, llegas a la frontera y estás, mira, de aquí puedes ver a dónde quieres ir y te quedas en el camino por la ineptitud de un montón de gente. Y nadie sabe. Y tu familia está esperando Sí, que tú claro. les avises que ya llegaste. Que ya llegaste y a ver si ya mandas dólares. Y nadie sabe. Y estás metido en una bolsa de Porque plástico. la persona que tenía la llave pues no estaba. Porque Fíjate, esa fue la esa es la explicación. justificación. Esa es la justificación. De Es que facto. fue a comprar unos gansitos seguramente. Qué En horror. fin. Así estamos. Fernando, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, estimado Ángel. Fernando Ortiz Proal, siempre un gusto conversar con Fernando. Ya saben, les acompaña cada jueves. Son las 7:50. Hagamos una pausa.